En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la Teleclínica de Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Víctor Merlo y soy profesora de Clínica Obstétrica de esta facultad. Estas teleclínicas las realizamos por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. Además, cuenta con el aval de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Este mes de junio, el tópico que vamos a tratar es el de lupus eritematoso sistémico durante el embarazo. Tema sumamente importante y que realmente discutimos poco en nuestro medio, pero es un tema sumamente importante porque el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica multisistémica que en una buena proporción se presenta en mujeres en edad reproductiva y por tanto podemos tener la dualidad del lupus eritematoso durante el embarazo. Esta enfermedad se puede caracterizar por algunos brotes y por remisión, lo cual se puede presentar alternamente. Durante el embarazo tiene la particularidad de aumentar la mortalidad tanto materna como perinatal y además el embarazo puede alterar el curso del lupus eritematoso sistémico, que es lo que vamos a discutir en la mañana de hoy. ¿Qué conducta vamos a tener cuando se nos presenta esta dualidad? Y lo vamos a hacer a través de la presentación de un caso clínico que va a estar a cargo de la doctora Marta Alvarado, médico residente de tercer año del programa de especialización en obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, sede Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani. Y para la discusión del caso y de la patología propiamente dicha, contamos con un panel de expertos que encabeza la doctora Estefanía Robles Trota, médico obstetra, ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, y profesora de histología y embriología de la Facultad de Medicina de esta universidad. Nos acompaña también la doctora Cristina López de Ayala, médico internista con especialidad en patología médica asociada al embarazo. La doctora Cristina López es profesora de clínica médica y terapéutica de esta facultad. Además, es coordinadora de la sección de patología médica del embarazo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Asimismo, nos acompaña el doctor Romero Lamundaray Mara, médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y adjunto del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad Concepción Palacio, donde se desempeña como profesor de este curso de especialización. Y finalmente nos acompaña el doctor Carlos Lugo León, quien es médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, profesor de histología y embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani, y coordinador de la sección de medicina materno-fetal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Entonces, con este panel vamos a iniciar la actividad del día de hoy, pasándole la palabra a la doctora Marta Alvarado, quien nos hará la presentación del caso clínico. Buenos días, hoy vamos a presentar lupus eritematoso sistémico y embarazo. Yo soy Marta Alvarado, residente de tercer año del Hospital Dr. Domingo Luciani. La paciente de 31 años de edad, su motivo de consulta fue inicio de control prenatal. Se trata de paciente de 31 años de edad, 2 gestas, un parto, quien cursa con embarazo de 16 semanas por fecha de última menstruación, quien acude a la consulta de alto riesgo obstétrico del Hospital Dr. Domingo Luciani para inicio de control prenatal. Se evalúa y se decide su ingreso a la consulta. Entre los antecedentes familiares, madre viva, 50 años, sana, padre fallecido hace 31 años por infarto agudo del miocardio,
hermanos 5 vivos, 5 vivos 4, 1 fallecido por paro respiratorio, hijos 1 aparentemente sano. Entre los antecedentes personales, niega hipertensión, diabetes, alergia a medicamentos y asma bronquial. Vacuna COVID-19, una dosis Sinopharm. Entre los antecedentes ginecológicos, menarquia a los 12 años, ciclos menstruales, 28 días, duración 5 días, dismenorreica de moderada cantidad que ameritaba el uso de 3 toallas sanitarias al día, cesarquia 16 años, número de parejas sexuales 4, métodos anticonceptivos, DIU a los 20 años durante 7 años y ACO durante 1 año. Citología en el 2023, negativo para malignidad no documentada. Entre los antecedentes obstétricos, 2 gestas, un parto, fecha de última menstruación, 5 de septiembre del 2023, embarazo actual, 3 controles prenatales. Un parto vaginal en el 2012 con un peso de 2.700 gramos y una talla de 47 centímetros sin complicaciones. Y en los hábitos psicobiológicos, alcohol ocasional sin llegar a la embriaguez, grado de instrucción bachiller y ocupación del hogar, religión católica. Al examen físico del ingreso a la consulta, la paciente con una tensión de 116/75, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y un índice de masa corporal de 19. Paciente refiere disnea a moderados esfuerzos, condiciones clínicas estables, afebril, taquipneica, hidratada, llenado capilar menor a 3 segundos, marcada palidez cutáneo-mucosa, mamas simétricas no secretantes, cardiopulmonar, murmullo vesicular audible en 2/3 superiores de ambos campos pulmonares, tercios inferiores, murmullo vesicular abolido, ruidos cardíacos rítmicos irregulares sin soplo. Abdomen globoso, altura uterina 15 centímetros, estática fetal no evaluable por edad gestacional, frecuencia cardíaca fetal 140 latidos por minuto, dinámica uterina ausente. Genitales externos, se evidencia edema vulvar, al espéculo vagina de trayecto libre, paredes rosadas, cuello macroscópicamente sano, tacto vagina normotérmica normotónica, cuello posterior largo cerrado. Extremidades simétricas, edema grado 2, neurológico consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Al ultrasonido de ingreso a la consulta se evidencia anatomía fetal acorde a edad gestacional, crecimiento fetal percentil 25 y P de arterias uterinas percentil 50-95. Al realizar ultrasonido obstétrico se evidencia leve a moderada cantidad de líquido ascítico, motivo por el cual se decide realizar POCUS obstétrico, evidenciando líquido en espacio de Morrison, en ventana esplenorrenal y fondo de saco posterior. Se realiza ultrasonido pulmonar, donde se evidencia líquido en cavidad pleural bilateral, en ventana pericárdica, se evidencia derrame pericárdico que impresiona no comprometer funcionalismo cardíaco. Acá tenemos imágenes del ultrasonido en donde en la primera imagen es una vista pericárdica durante el ecofaz, donde logramos evidenciar líquido en cavidad pericárdica asociado a derrame pericárdico. Y en el segundo ecofotograma pulmonar, donde se evidencia pulmón o tejido pulmonar colapsado debido al líquido en cavidad pleural, lo cual es consistente con un derrame pleural. Luego, en vista de todo lo anteriormente descrito, se decide ingresar a la paciente a la consulta de alto riesgo obstétrico con posterior ingreso a sala de partos para poder realizar los estudios de extensión, interconsultar con los servicios de medicina interna, con cardiología y poder solicitar todos los laboratorios, con énfasis en perfil inmunológico. La paciente ingresa bajo los diagnósticos de un embarazo simple de 16 semanas por fecha de última menstruación, policerositis en estudio de probable etiología inmunológica en un embarazo no controlado y periodo intergenésico prolongado.
Paciente se mantiene en el área de sala de parto durante 7 días para poder monitorizar sus signos vitales y los laboratorios consignados reportan una hemoglobina de 10,5, hematocrito 30, plaquetas 175, glicemia 85, creatinina 0,9, urea 16, TGO 35, TGP 25, bilirrubina total y fraccionada sin alteraciones y uroanálisis patológico. El perfil inmunológico reporta ANA y anti-DNA positivos, C375, C48, anticardiolipina, beta-2 microglobulina y MTFR negativos. Luego, cuando ingresó la paciente, solicitamos las interconsultas pertinentes, entre ellas fue la de medicina interna, que plantea iniciar tratamiento con hidroxicloroquina 200 miligramos, pulsos de metilprednisolona y posteriormente prednisona, vía oral. Por escasa respuesta al tratamiento, se decide asociar azatioprina 100 miligramos al día. Y la interconsulta con cardiología, ellos deciden realizar pericardiocentesis por el alto riesgo de taponamiento cardíaco, la cual se realiza sin ninguna complicación, extrayéndose 100 cc de líquido cetrino. Posteriormente, al inicio del tratamiento, la paciente inicia con mejoría clínica, por lo cual es trasladada a piso y luego de cumplir con sus valoraciones y laboratorios solicitados, se egresa de la institución para poder continuar el manejo por consulta externa de medicina interna, alto riesgo obstétrico y el servicio de cardiología. En la semana 29, la paciente ingresa al área de sala de partos en horas de la madrugada por presentar pérdida de líquido a través de genitales externos, claros sin grumos de moderada cantidad, no fétida, concomitante, dolor en hipogastrio de moderada intensidad. Al examen físico se evidencian signos vitales sin alteraciones, altura uterina 26 centímetros, feto único, situación transversa, polo cefálico a la derecha, dinámica uterina 2,10 en 30 y movimientos fetales presentes. Ella ingresa en ese momento a sala de parto bajo los diagnósticos de un embarazo simple de 29 semanas más 3 días por fecha de última menstruación, en trabajo de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, situación transversa, lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica, diabetes gestacional, anemia moderada, una hemoglobina 7,2, una ITU baja, con el plan de resolución obstétrica vía alta, fijar y transfundir una unidad de concentrado globular, monitoreo materno-fetal, neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, inductores de madurez pulmonar, los laboratorios, interconsulta con nefrología, medicina interna, nefrología, cardiología y endocrinología. El acto quirúrgico sin complicaciones se obtiene recién nacido vivo masculino que respiró y lloró débilmente al nacer con un Apgar de 7 y 8 puntos, bailar 30 semanas y el recién nacido se traslada a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La paciente se traslada a recuperación posteriormente a la sala de hospitalización con egreso y tratamiento para domicilio 72 horas después. Consulta externa por medicina interna, consulta postnatal y planificación familiar. El recién nacido fallece a los 7 días después debido a las complicaciones del prematuro y la paciente en la actualidad cursa con un embarazo de 37 semanas de gestación sin complicaciones, tratamientos y controles realizados rigurosamente con los servicios de cardiología, nefrología, medicina interna y en espera de poder finalizar el embarazo la próxima semana. Entonces, estas son las preguntas que le realizo a los especialistas basados en este caso. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para poder decidir continuar o interrumpir el embarazo en una paciente lúpica? ¿Qué signos clínicos nos deben alertar sobre la reactivación del lupus en el embarazo? ¿Y anticoncepción y lupus es posible? Muchas gracias, doctora Alvarado, por la presentación del caso. Yo quisiera hacerle una pregunta propiamente de la historia, no de la patología, sino estamos viendo la presentación de un caso que cursó en el año 2023 y ahora tenemos una paciente con 37 semanas de embarazo. ¿Qué pasó en ese espacio entre el 2023
y en qué momento llega embarazada la paciente otra vez a ustedes. Esta paciente tuvo control con medicina interna durante este tiempo, usó anticoncepción, tuvo algún tratamiento. ¿Qué pasó con ella en este espacio? Doctora, la paciente, ella egresó de la institución y ella luego, posterior, ella siguió con sus controles de medicina interna y cardiología, pero ella no acudió más a nuestra consulta de alto riesgo obstétrico en donde tenemos nuestros controles postnatales. Ella no supimos más hasta las 12 semanas de gestación que ella acudió a nuestra consulta para poder solicitar una cita en donde comenzó con nuestro control, inició el control prenatal y solicitamos de nuevo todas las interconsultas para poder manejarla de una manera correcta y no tener complicaciones con esa paciente. Y desde el punto de vista del lupus, ¿ella tuvo algún control, algún tratamiento en este espacio? No, ya no digamos anticoncepción. Sí, ella siguió con su tratamiento, el que tenía con azathioprina, es lo que nos comenta ella y documentado de lo que indicó el servicio de medicina interna en ese tiempo. Pero ella en su control postnatal, o sea, indicamos que cuando ella egresara debía de acudir a nuestra consulta para nosotros tener un manejo durante los 40 días, pero lamentablemente ella no acudió a nuestra consulta, entonces solamente ella se manejó por el servicio de medicina interna y por cardiología, hasta las 12 semanas de nuevo de su embarazo que ella acudió a nuestra consulta y desde ahí ella comenzó a controlarse. Doctora Cristina. Sí, claro, pero lo que te queremos es que nos concretaras los medicamentos en ese periodo intergenésico, entre el primero y el segundo, si continuó con los 200 miligramos de hidroxicloroquina, si continuó con los 100 miligramos de Claro, azathioprina. claro, ella Yo te continuó con... entiendo que tú no la conocías, ¿no? Pero en ese periodo, porque es súper importante, en el periodo preconcepcional antes del segundo embarazo, ver si ella lo tomó regular o irregularmente. Ese, Sí, nosotros le preguntamos y ella siguió con su tratamiento, es decir, con la hidroxicloroquina, pero medicina interna solo hizo un cambio a azathioprina. Eso es lo único que ellas nos mencionan y que en los informes está documentado, que es lo único que ella estaba recibiendo su tratamiento. Ok, otra preguntita que la tengo por aquí anotada. ¿Sabrás la causa? Porque nos comentas en el falleció un hermano, causa, bueno, esa causa evidentemente no, No, solo por eso, pero no solo, sabes de qué edad ni qué causa, porque es no, importante. ella lo único que nos comenta, en realidad ella desconoce de Ok, ese hermano, solo le comentaron le comentó su madre que había sido por un paro respiratorio, pero ella en sí desconoce, o sea, ella no sabe, era muy pequeña cuando ocurrió eso. ok. Y otra preguntita, en el eco que te hace cardiología, ¿no te reporta la presión de la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar? Sé que es un poco y lo que nos hablas es de derrame pleural, pero ¿hay algún cambio interesante o que sepas que No, tengas detectado en la pulmonar? no, lo único que nos Llámate. comentó, lo único en el informe que concluye cardiología fue o sea, lo líquido, pero de resto más nada, o sea, no nos indica la presión, solo lo que concluyeron que se realizó sin ningún tipo de complicación, pero no hay detalles sobre eso. Ok, y en los previos de controles de cardiología entre que no tenían ustedes, entiendo, tampoco en los papeles Tampoco. no reportan hipertensión pulmonar ni nada. Chévere, gracias. Doctor Gómez, ¿alguna pregunta de la historia? Sí, lo único que me gustaría delimitar el tiempo entre el ingreso a la emergencia o a sala de parto y la mejoría del primer ingreso. ¿Cuánto tiempo pasó? Ella primero ingresó al servicio el día que ingresó a nuestra consulta, cuando tenía 16 semanas. Posterior a eso, ella egresó aproximadamente a la semana de la institución, después que se realizó todas las evaluaciones pertinentes, y posterior a eso ella acude cuando ingresó por pérdida de líquido, que se realizó la cesárea. No, yo no tengo. ¿Qué pregunta? Sí, perdona, otra preguntita. El diagnóstico de nefritis lúpica que te iba a preguntar, Marta, ¿tenemos alguna albuminura
proteinuria, tenemos algún deterioro de función renal, fue sospecha clínica. No, fue nada más fue sospecha clínica y el servicio de nefrología la evaluó y lo puso como un diagnóstico para poder mantener a la paciente y evitar cualquier tipo de complicaciones, pero de igual manera la paciente en el momento que fue ingresada al servicio siempre estuvo en monitorización por el servicio de nefrología y por el servicio de cardiología para evitar cualquier tipo de complicación con esta paciente. Ella de igual forma en las 72 horas estuvo nada más en sala de parto y luego estuvo en piso para después egresarse. Sí, pero entiendo, no subió creatinina, no tiene albúmina o biopsia renal tampoco, ¿no? No. O sea, No, doctora, no se realizó eso. Gracias. Doctora Estefanía, iniciamos nuestra discusión teniendo una paciente, yo no sé hasta qué punto pudiéramos decir como que bien controlada, porque ella como que se perdió un poco del servicio y nos regresa embarazada. ¿Qué es lo ideal en estos casos desde el punto de vista médico y obstétrico de ese equipo multidisciplinario como para aconsejar a la paciente en qué momento pueda o no pueda quedar embarazada de acuerdo a su evolución? Bueno, aquí tenemos muchas cosas que tomar en cuenta. Vamos a partir de la patología de base materna, que sería en este caso el lupus, que ella tuvo un lupus en actividad en sus primeras semanas de gestación, que fue donde pues, ocurrió todo el desarrollo del caso clínico. Y bueno, aquí es bastante importante que más allá del desenlace perinatal, advertirle a la paciente primero que ella puede ser candidata a una anticoncepción, o sea, que ella debería cuidarse de tener otro embarazo porque hay que plantear, en el caso de que esta paciente desee una gestación posterior, hay que dejarle muy claro que hay que entrar a esta gestación próxima con todo en orden. Y cuando me refiero a todo en orden es que la paciente tiene una nefritis lúpica que hay que controlar, la paciente hay que ver o no si queda hipertensa, porque es uno de los, digamos, efectos colaterales que tiene esta entidad inmunológica, ver cómo está toda la parte cardiovascular, y a partir de aquí, pues, también se le añade el antecedente obstétrico, que es de esta cesárea a las 29 semanas, y pues este tiempo prudencial que hay que esperar intergenésico entre una gestación y otra, valga la redundancia, y por supuesto indicar prácticamente, así como lo hacemos en aborto o en parto, una anticoncepción post-evento obstétrico, que era prácticamente, o que debió haber sido mandatoria en este caso, por la complejidad que se manejó todo el caso de la paciente desde el principio. ¿Cómo pudiéramos nosotros haber documentado esa nefritis lúpica en esta paciente, más allá de la clínica? Sí, bueno, por eso le preguntaba, clásicamente, bueno, uno por supuesto inicialmente lo sospecha por la clínica. Lo primero es el funcionalismo renal, que sabemos que en el embarazo a partir de 0,8 uno ya prende las alarmas, que ya la función renal en una embarazada en 0,8, a diferencia de la no embarazada, uno dice, mira, ya esto está alterado, si hay un aumento del BUN, la relación BUN-creatinina, hay ciertos marcadores serológicos, el anti-DNA de doble cadena, es el clásico, los anticuerpos anticloroquina anti-CK1, siempre están allí, y hay nuevos marcadores anticuerpos positivos que te pueden hacer sospechar que puede presentar los antihistonas, por ejemplo, pero bueno, a veces no es fácil hacérselo a todas las mujeres, ¿no? Por supuesto, el examen de orina es muy importante, nos orienta cuando hay proteinuria, que no existía, claro, en el embarazo, que hacer diagnóstico diferencial con ciertas enfermedades como la preeclampsia, pero bueno, el diagnóstico de oro, digamos, el que tiene mejor valor operativo, de mayor especificidad y sensibilidad, es la biopsia renal, que bueno, que tiene su comorbilidad y no siempre en el embarazo es el momento ideal para hacerla, estamos claros, pero bueno, realmente, cuando uno dice, en el caso de una paciente con LES, la biopsia es la que realmente nos habla que esta es una nefritis lúpica y nos habla de cronicidad de actividad y nos orienta mejor incluso el tratamiento, ¿no? Ese es el verdadero diagnóstico. Evidentemente, no nos puede quedar la idea que en el embarazo nos vamos a poner a biopsiar porque eso nos aumenta la morbilidad en el embarazo, pero sí podemos tener marcadores, un aumento de la creatinina, aumento de la proteína no esperada, el edema, que es muy importante, perioritario, un aumento no esperado, y por supuesto que se empieza a deteriorar la función renal rápidamente, por decirlo. La doctora Cristina nos dice que
puede presentarse la disyuntiva de si se trata de una preeclampsia o se trata de una nefritis lúpica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial realmente Sí. en estos casos? Sí, bueno, primero quisiera acotar algo respecto al manejo de esta paciente. Estamos resumiendo un caso que fue realmente difícil manejo y que tuvo diferentes aristas, principalmente porque la paciente estaba embarazada. Solamente porque la paciente estaba embarazada, los demás servicios interconsultantes querían, pero no querían hacer algún tipo de manejo en esta paciente. Entonces, en el pasar del tiempo, al final, por clínica, la paciente tiene el cuadro de nefritis lúpica. Generalmente las nefritis cursan, como lo decía la doctora, para no redundar en ello, también cursa con un aumento considerable de pérdida de proteína. Teniendo presente que las preeclampsias, cuando tenemos una preeclampsia, una depuración de proteína en 24 horas de 300 miligramos o más, ya eso sería una preeclampsia si estamos en el contexto de un embarazo que está por encima de las 20 semanas y que esta paciente tiene esa pérdida de proteína y que tiene asociado hipertensión, ¿sí? Por encima de 140-90. También las nefritis lúpicas pudiéramos tener aumentos de depuración de proteína de 3 gramos, 5 gramos o de 3 gramos o más, que puede haber trastorno hipertensivo como pueden estar presentes, y eso es una de las características importantes a tener presente a la hora de diferenciar entre una nefritis lúpica o una preeclampsia. Digamos que ese es como el punto de quiebre de si es una nefritis o es una preeclampsia, donde las dos principales cosas a tener presente o entidades a tener presente es qué cantidad de proteína está perdiendo la paciente y si verdaderamente o no estamos ante la presencia de un trastorno hipertensivo asociado al embarazo. ¿Son frecuentes los trastornos hipertensivos del embarazo en las pacientes con lupus? Muy frecuente, como lo veremos un poco más adelante. Depende de la literatura que se revise, pero puede estar entre un 15 y 30% de las pacientes que pueden presentar un trastorno hipertensivo, principalmente preeclampsia, asociado a un cuadro lúpico. ¿Y estaría indicado entonces en esta paciente hacer algún tipo de prevención? Absolutamente. Tipo aspirina, por ejemplo. Absolutamente. Si estamos ante la presencia, y me puede corregir la doctora que es internista, en las pacientes lúpicas no embarazadas generalmente no se utiliza la aspirina como tal. Pero en las pacientes lúpicas embarazadas, la aspirina juega un factor importante porque si tenemos en cuenta que un tercio de la población lúpica nos puede presentar una preeclampsia durante la gestación, utilizar aspirina en estas pacientes nos va a ayudar a disminuir el riesgo de preeclampsia. Totalmente. Y de hecho les iba a comentar, nosotros por ejemplo en lupus utilizamos un índice para criterio de actividad que es el SLEDAI, Sí. que es el índice, por sus siglas en inglés, es SLEDAI escrito en inglés. Incluso ya se ha validado un SLEDAI para el embarazo, que es SLEDAI, o sea, con la P de pregnancy precisamente, tomando en cuenta lo que está diciendo el doctor, considerando las enfermedades prevalentes en la embarazada. Claro, sobre todo en LES, que debutan en tercer trimestre, que es como el más complejo, porque además las pacientes lúpicas no embarazadas son hipertensas crónicas frecuentemente. Entonces, claro, y la embarazada lúpica tiene mayor preeclampsia, mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, claro, son enfermedades que incluso pueden solaparse. A veces es difícil hacer diagnóstico diferencial y a veces nos toca decir, bueno, mejor tratamos todo, hacemos a veces, como bien hicieron en este caso, sospechar que está la nefritis, tratarla, enfrentarse a ella, a no pensar, a no diagnosticar. Por eso les preguntaba, no es un error, o sea, si hay la sospecha de la nefritis, que además probablemente sí la tenía. Sí. Porque claro, la paciente que debuta, que también es frecuente, que debuten con LES en el embarazo, tiene el peor pronóstico. Total. Entendemos perfectamente que estamos resumiendo un caso complicado de una patología súper complicada Sí. que ataca todos los sistemas prácticamente. Realmente debutó. ¿Comentario del caso, doctora Mundarán? Sí, bueno, sin duda el lupus eritematoso sistémico es una de las patologías en la obstetricia que es retadora y nos pone a trabajar mucho, sobre todo con los otros servicios por la misma razón y la definición la definición del lupus, que es igual a inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, esto va a hacer que todos los servicios que podemos tener disponibles se cuiden en el caso y con eso tener un buen manejo y que el pronóstico mejore. Un manejo multidisciplinario como tanto defendemos aquí.
Y hay una consulta que es poco popular entre nosotros, pero que aquí se pone de relieve en este caso, que es la consulta preconcepcional. ¿Cómo elegimos en un momento dado el momento ideal para decirle a una mujer puede concebir un embarazo? En pacientes lúpicas, lo ideal y que hay algo que tenemos que llevarnos para casa es que una paciente lúpica que quiera salir embarazada debería estar por lo menos 6 meses previo sin ningún tipo de actividad lúpica. Eso es como lo ideal en toda paciente. Sí, ya lo comenzamos un poco. La anticoncepción en estas pacientes es ideal. La anticoncepción, como lo veremos un poco más adelante, que puede ser dispositivos intrauterinos con o sin liberación hormonal. Pero lo más importante es que esta paciente pueda hacer unos estudios previos, verificar que no tenga una patología, en este caso si tiene lupus o tiene una patología asociada, hipertensión, diabetes, algo más asociado que nos aumente exponencialmente la posibilidad de complicaciones, tener que tratarlas, manejarlas y para el lupus por lo menos 6 meses donde no haya ningún tipo de actividad. Y con relación al tratamiento que viene recibiendo la paciente. No tiene actividad lúpica, pero ¿qué tratamiento deberíamos suspender si pensamos que la señora va a tener un embarazo, va a concebir? Estamos recomendando. Eso va a depender de qué esté consumiendo la paciente. Por ejemplo, es muy común, o hemos visto sobre todo en la consulta nuestra de alto riesgo obstétrico, la experiencia que hemos tenido son pacientes que ya vienen con tratamiento, por ejemplo, con metotrexato, previo a la gestación. Es un medicamento al que hay que hacer pues, rotación, y lo ideal es hacerlo previo a que la paciente decida estar, para poder pues, ver lo que mencionaba Carlos, que no vaya a hacer un aumento de la actividad lúpica. Y además, por ejemplo, si está consumiendo algún otro medicamento por alguna patología que vaya a cursar en conjunto con el lupus eritematoso sistémico, como puede ser la hipertensión, que es bastante común, saber que la paciente va a entrar al embarazo con un antihipertensivo, un fármaco hipotensor que sea compatible con la gestación, y no también después tener alguna alteración en el manejo de las citas tensionales por rotación de tratamiento durante el embarazo. ¿Cuánto tiempo antes deberíamos suspender el metotrexato? Mira, por lo menos 6 meses. Es lo mínimo que debemos suspenderlo para poder hacer rotación de tratamiento, esperar a ver cómo va a ser la tolerancia con este nuevo fármaco, si va a hacer o no va a hacer actividad, y suprimir todos los efectos adversos que podemos tener con el metotrexato si lo consumimos durante la gestación. Se controlaba con metotrexato y tenemos que suspender. ¿Qué le recomendamos? Bueno, varias cosas. En primer lugar, identificar, bueno, el cambio de fármaco es, por supuesto, súper necesario, ¿no? La hidroxicloroquina es el medicamento ideal, es el perfectamente más seguro en el embarazo, es inmunomodulador. No usar esteroides, es muy importante que quede claro, el esteroide no es tratamiento para el LES, se trata nada más para crisis, y se le dan ahorradores de esteroides, como son realmente el tratamiento, que son los inmunomoduladores, ¿no? La hidroxicloroquina es la más segura. Identificar los factores de riesgo, con respecto a la pregunta anterior, que nosotros vemos también en las consultas preconcepcionales, o que tratamos, como le digo yo a los pacientes, somos los pediatras del adulto, es decir, vemos así como la mujer deja a su pediatra, después va a nosotros como internistas y en conjunto con el ginecólogo y obstetra para planificar sus embarazos. A veces hay mujeres que tienen enfermedades inmunes no clasificadas, es decir, hay que identificar, es decir, factores de riesgo en esa mujer, si su madre o padre tiene alguna enfermedad inmune, si esa mujer tiene tiroiditis, o sea, enfermedad tiroidea no diagnosticada, si hay dolores articulares, si hay fotosensibilidad de la luz cuando va a la playa, si hay ciertos factores que uno identifica de riesgo, alguna enfermedad inmune no detectada, detectar. Y si está en edad fértil, de una vez solicitar anticuerpos, porque puedes tener actividad de anticuerpos, no necesariamente tener diagnóstico de LES. Ese es un factor de riesgo para hacer debut de LES en el embarazo. A pedir anticuerpos, por supuesto, ya el doctor nos hablará más adelante de los criterios de EULAR y de clasificación diagnóstica para LES, pero bueno, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, y los antirroid anti-LAT, que son muy importantes en embarazo, porque si están positivos nos puede hablar de alguna complicación fetal, no tanto materna, sino fetal, como son los bloqueos cardíacos, que realmente son afortunadamente poco frecuentes fetales, pero cuando están presentes pueden echarle un susto, sobre todo ustedes que se dedican a medicina materno-fetal.
y que hacen que ecocardiográficamente ahora con su monitoreo Doppler lo pueden detectar, incluso en el bebé. Y hacer anticuerpos, por ejemplo, anti-SNP, si están positivos, pues habla de peor pronóstico, anti-DNA doble cadena, peor pronóstico renal, que son como la parte del sistema nervioso central y renal son los peores, los más temidos en lupus, ¿no? Pero lo que le quiero decir, entonces todos esos factores de riesgo, incluso antes de que esa mujer tenga un diagnóstico real de enfermedad inmune, se pueden detectar en la consulta preconcepcional, solo con un interrogatorio. Entonces, de allí, y si ya tiene diagnóstico, quitar ciclofosfamida, quitar metotrexate, quitar todos esos inmunomoduladores, metotrexate sobre todo porque inhibe el ciclo celular, o sea, el bebé no se va a morir. Estoy totalmente de acuerdo con los 6 meses de lo ideal porque te da más adherencia, barres todo, inhibe el ciclo celular, o incluso si ya quedó embarazada, bueno, cambiamos de inmediato, ¿no? y sustituimos, pero si lo puedes hacer con 6 meses es lo ideal porque así evitas que esté incluso en actividad. Y de ahí la importancia de esta consulta que deben tener estos pacientes para el equipo médico decidir completamente. Tenemos ya la paciente embarazada. ¿Cómo estudiamos la unidad fetoplacentaria durante el curso de este embarazo? ¿Qué complicaciones pudiéramos esperar nosotros inherente al tratamiento o a la patología propiamente dicha? Sí, básicamente aquí la afectación mayor es de la madre, pero sabemos que si hay afectación a la madre en sus funciones cardinales, por supuesto vamos también a estar afectando al feto. Entonces, más allá de lo que hacemos normalmente con un embarazo sin alguna complicación, debemos hacer las ecografías genéticas y morfológicas y además de eso, está indicado estrictamente en estas pacientes hacer evaluación Doppler luego de las 28 semanas, porque la unidad fetoplacentaria o el lupus puede generar disfunción placentaria. Y esto es una de las cosas que debemos inicialmente contener o tratar de mejorar, que ya lo deberíamos estar haciendo incluso desde el primer trimestre con la aspirina. Justamente para esto, para evitar presentación de trastorno hipertensivo, pero también de disfunción placentaria, que son dos cosas que van de la mano, pero pueden estar también separadas. Por otro lado, también luego de las 28 semanas, ya cuando se ha madurado por completo el sistema de conducción cardíaca a nivel fetal, esto también debe ser evaluado porque, como bien lo decía anteriormente, también se puede afectar funcionalmente este sistema, me refiero al sistema de conducción. Y para esto debemos determinar cada 12 semanas de nuestro embarazo los anticuerpos anti-ROY y anti-LAG. Y pues definir si hay afectación o no, incluso ecográficamente, sin tener estos anticuerpos, si hay bloqueo auriculoventriculares que me pueden llevar a una bradicardia extrema para tomar medidas para evitarla o controlarla, en este caso, si están activos. Por supuesto, hay que hacer manejo ecocardiográfico, evaluar la funcionalidad a nivel cardíaco, va a depender mucho del comportamiento que vaya teniendo el feto luego de esas 28 semanas, que es fundamental desde esa fecha hacia adelante hacerle monitoreo. Realmente no hay marcadores propios para una paciente con lupus que debamos evaluar más allá. Lo que sí está indicado es hacer funcionalidad cardíaca. Puedo preguntarle al doctor, ¿verdad? Pero, ¿y pueden medir el PR mecánico? Sí, claro. Eso es parte de la funcionalidad cardíaca que le hacemos a todas las pacientes que vamos a enfocar. Lo que no podemos es predecir que nos va a hacer el bloqueo. Exacto. O sea, obviamente con anti-ROY y anti-LAG podemos tener una mayor probabilidad de efecto adverso fetal, sobre todo desde el punto de vista cardiográfico, pero no podemos predecir. Pero pueden ver si se va prolongando. Podemos ir viendo cómo se va deteriorando en el tiempo. Pero es cuando nos ha instaurado. Y algo que es importante destacar acá, sobre todo en los factores de riesgo y todo esto que nos puede contraindicar un embarazo, hablando de la anticoncepción y esta consulta preconcepcional, es los eventos adversos perinatales que ha tenido la paciente a causa del lupus. Es decir, todas estas pacientes que han tenido preeclampsia con criterios de gravedad, síndrome GERD, muerte intrauterina tempestiva, restricciones de crecimiento severas, sobre todo muy alejadas al término, es una condición o un antecedente a tomar en cuenta para conversar con la paciente y plantearle que lo más probable, inclusive algunas literaturas reportan que hasta más del 50%, de que con seguridad va a ser un evento adverso en esta próxima gestación. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y ser muy minuciosos con la recabación de los antecedentes de la paciente lúpica. Incluso también la misma rotura prematura de membrana entra como un parte evento de
las complicaciones. complicaciones. Y que es esperable en estas pacientes que han hecho actividad inicialmente en el embarazo. Porque la paciente que tiene actividad de lupus en el embarazo, sobre todo inicialmente, el pronóstico no es bueno. Y eso hay que informarlo a la paciente para que esté en cuenta de lo que viene y lo que puede pasar. Eso con respecto al feto, pero con respecto al lupus propiamente dicho, al lupus, Okay. ¿hay mayor riesgo de brotes o de crisis durante la gestación, algún trimestre de preferencia o en el puerperio? Sí, totalmente. Las enfermedades crónicas y particularmente esta enfermedad que es una enfermedad inflamatoria puede reactivarse en cualquier momento de la gestación. Por eso, como lo decía el doctor Mondaray, hay que hacer cada trimestre exámenes en laboratorio para poder determinar que no haya actividad del lupus o brote lúpico. Porque el brote lúpico lo podemos clasificar leve, moderado o severo, y evidentemente podremos utilizar terapéuticas diferentes y podremos, si es un brote leve, lo podemos tratar y esta paciente puede continuar con su embarazo, pero si es un brote moderado o severo probablemente sea mucho más difícil de poder manejar. Pero sí, enfermedades como el lupus pueden reactivarse y tiene la paciente tiene mayor riesgo de que durante la gestación se reactive y esto nos pueda provocar las diferentes complicaciones de las cuales hemos ido hablando a lo largo de estos minutos. Desde la preeclampsia, quedando después hipertensas crónicas, diabetes gestacional, quedando después diabéticas de por vida, hasta enfermedades más catastróficas asociadas a un brote lúpico que sea severo. Nosotros en nuestro país tenemos, no nos gusta decirlo, pero un bajo índice de control prenatal. Sí, Entonces, ¿en quién puedo sospechar yo en un momento dado que llegue a una sala de parto que esto se trate de un lupus no diagnosticado y que se esté presentando? Justamente esa pregunta me parece fabulosa para este momento, porque esta paciente, aunque tenía un embarazo anterior que fue totalmente normal, en su segundo embarazo es que ella debuta como una paciente lúpica. Y es una paciente que actualmente que tiene un tercer embarazo y que por cuestiones del destino la recibí en la consulta, en mi día de consulta. La paciente me saluda y yo no la reconocí. Porque para el momento que la vimos en el segundo embarazo, que es el caso clínico que estamos discutiendo, la paciente tranquilamente podía pesar 10 kilos más de todo lo inflamada que ella estaba. Y que no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo con esta paciente, no sabíamos verdaderamente cuál era la causa por la cual tuviese derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, dolor articular, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que vimos, nos orientamos a que podía ser una patología inmunológica, probablemente un lupus eritematoso sistémico, y afortunadamente se dio con el diagnóstico. También afortunadamente la paciente entendió que estaba en riesgo y que necesitaba hacerse exámenes de laboratorio y buscó la manera de poder hacerse sus exámenes. Y todos los servicios interconsultantes se abocaron a poder, al tener el diagnóstico, manejar a la paciente. Ayudarla. Entonces, no es fácil porque así como a esta paciente le ocurrió que en su segundo embarazo, después de haber tenido un embarazo totalmente normal, debuta con un brote lúpico, porque realmente nos llegó en actividad, no es fácil poder reconocer una paciente que puede tener síntomas que para ella pueden ser normales y que no los decimos en la consulta. Por eso es que el examen, la anamnesis tiene que ser muy dirigida en algunas oportunidades, como lo decía la doctora. ¿Tienes algún familiar con lupus? Ok, entonces empecemos a pensar en lupus porque pudiera haber una asociación. Ok, entonces pregunta, ¿te duelen las articulaciones? ¿Tienes sensibilidad cuando tienes solo o estás a las 12 del mediodía en la calle? ¿Te han salido algún tipo de manchas que te llamen la atención? ¿Has tenido algo de dolor cuando respiras? O sea, hay particularidades que tenemos que ir llevando a esa paciente porque lo que para una paciente puede ser normal probablemente sea lo que tengamos al frente y no lo estamos diagnosticando porque no lo estamos pensando. Yo pienso que para complementar la pregunta y el comentario del doctor Lugo, es pensarlo, es diagnosticarlo. Si no se piensa, nunca se va a diagnosticar. Entonces, yo pienso que, y probablemente fue lo que sucedió con esta paciente, que no tenía antecedentes. Bueno, ¿por qué nos está llegando una paciente al control prenatal con un derrame pleural, con un derrame pericárdico, en edad fértil, en este caso pues ya gestante? Ver bien los antecedentes, no era el caso de ella, pero generalmente pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes o con pérdidas óbitos o muerte intrauterina, con trastornos hipertensivos a repetición durante la gestación,
es como ir pensando en que se puede tratar algo del ámbito inmunológico y a partir de allí pues pedir todo el screening dependiendo de lo que se sospeche, pero siempre pensarlo. Lo que no se piensa nunca se va a diagnosticar porque no tenemos manera pues de llegar allí. Y yo también quería comentar con respecto al LES, hay factores también, o sea, van a evolucionar peor si tomamos en cuenta ciertos factores. Uno, que debuten en el embarazo, no hay duda. Dos, que haya tenido actividad 6 meses previos, o sea, el mes previo antes de quedar embarazada y quedar embarazada, ella va a evolucionar peor. Tres, que tenga nefritis lúpica, evoluciona mucho peor. Y cuatro, que esté asociada o a síndrome antifosfolípido y LES, o que tenga hipertensión pulmonar. Por eso le preguntaba a la colega si habían reportado alguna vez, tanto en el periodo intergenésico como en los ecos que usted preguntaba qué había pasado con ella con cardiología y medicina, o incluso durante el embarazo de los focos pulmonares, a ver si había hipertensión pulmonar, porque LES está asociada también a otras enfermedades y el pulmón, así como hacen diagrama pleural, puede haber hipertensión pulmonar y eso también nos complica bastante. En la experiencia he visto varias pacientes con LES y embarazo, lamentablemente he tenido la dicha o no dicha, no sé cómo lo podamos analizar, pero he visto varias que cuando hay hipertensión pulmonar, el pronóstico, tanto del embarazo, materno y fetal, es bastante, y a veces, y cuando tiene nefritis lúpica, a veces el embarazo sí termina, pero ellas quedan con diálisis, porque el riñón sufre mucho. Lo primero que se sacrifica es y yo el riñón. agregaría una más que Ajá. está descrita en algunas literaturas, que es si la paciente, además de lo que está diciendo la doctora, si la paciente hizo gel en un embarazo o hizo preeclampsia, alguna literatura te dice que desaconsejemos por completo un embarazo. Es poner en una balanza, pero parte de la literatura te dice, ¿hiciste un gel anterior? Ok, la paciente no puede salir embarazada más, porque cataloga como una nefritis lúpica, cataloga como una hipertensión pulmonar, porque tiene mayores posibilidades de complicarse. Y que sea esta paciente, la desembarazamos, la ponemos en un contexto que no está en gestación, tiene todo el checklist para haberle desaconsejado un embarazo. Es decir, ella entra en prácticamente toda la categoría de contraindicación de gestación. Lo que pasa es que se hace el diagnóstico con 16 semanas, pero si ella hubiese estado en una consulta preconcepcional de esta manera, es candidata a decirle, señor, usted no puede salir embarazada. Pero ahora volteándole la cartilla, ahora lo positivo, pero sí, no tiene 6 meses de actividad, si todos ustedes la ven, la vemos todos juntos, los amigos reumatólogos también, que traen el juego, le ponemos todo Si hace el una consulta juego, preconcepcional, adecuada, también las cosas sí Equipo salen bien, multidisciplinario. ¿Qué es lo que sucedió? y le bajamos la ansiedad, porque también, por otro lado, hay mujeres porque a veces se Claro. asustan, Dios mío, tengo LES, me voy a morir, ahora estoy embarazada, ¿y ahora qué hago? Claro, que es lo que está pasando ahorita con ella. Tiene un embarazo que, Dios mediante, se va a interrumpir pronto Y todo. con excelentes resultados. Eso, y si lo hacemos a Incluso tiempo, psicológicamente, porque pasó por la experiencia anterior, un embarazo que terminó a las 29 semanas y un desenlace no querido por nadie. Entonces ahí también tendría que entrar el apoyo psicológico de especialistas y de la propia familia, porque esto también influye bastante en el desarrollo de un siguiente embarazo. es que pasa mucho lo que decía el doctor Lugo, es que nadie me quiere, ya sienten que todo el mundo, ahí tiene LES, tiene. Y el es embarazada, pero Claro, y sobre todo lo que decía el doctor Lugo, que otros servicios que no están acostumbrados a manejar pacientes con embarazo, pues les atemoriza. La doctora porque es especialista en patología médica del embarazo, pero no siempre uno cuenta con una persona de experiencia que lo ayude a manejar los casos. ¿Por qué las apendicitis en la embarazada se operan tan tarde? Porque los cirujanos demoran mucho el diagnóstico y demoran la toma de la conducta en un momento dado. La conducta obstétrica en estos casos varía con relación a la no gestante. Entendemos que en este caso pues tenía un feto de pequeño en situación transversa y fue cesárea. Pero nosotros le podemos ofrecer parto vaginal a la paciente con... Sí, no hay ninguna contraindicación si se cumplen todos los parámetros para una mujer sin lupus, para un parto vaginal sin La conducta obstétrica con criterios obstétricos no. Por supuesto, si habituales. estamos en una situación transversa, no vamos a decirle, mira, vamos a parto, pero cumpliendo los criterios obstétricos para un parto vaginal, que normalmente usamos en una paciente sin alguna comorbilidad como esta, se puede básicamente practicar un parto vía vaginal. También hay que tener en cuenta pues,
la pelvis de la paciente, el periodo en el que, hablando de este caso, el periodo en el que ella, o que ha pasado entre el embarazo anterior y este, aquí cambia un poco el criterio para indicarle un parto vaginal, pero porque sabemos que el nacimiento anterior fue hace unos meses atrás, no cumpliendo con los 18 meses que en la mayoría de las literaturas refiere que debemos. Porque en el 2023. Ok. Entonces, si cumple con los criterios para un parto vía baja, se le puede indicar sin problema. La estamos programando para interrumpir vía alta. Sí, vía alta por cesárea anterior, por periodo intergenésico corto, principalmente. Decía el doctor Rognel, si la paciente, que es una de las, digamos, banderas del parto posterior a la cesárea, si la paciente arranca un trabajo de parto sola, sin que nosotros tengamos ningún tipo de intervención, su pelvis es acorde, su feto está en un buen peso, está en una posición cefálica, y le podemos dar un parto vaginal, maravilloso. Pero inducir un parto después de una cesárea nos aumenta los riesgos de complicaciones. No vamos a complicarnos más de lo que ya podemos. Totalmente de acuerdo. Además. ¿Y qué método anticonceptivo se le puede ofrecer a él? Ellas, si no están en actividades, si son estas pacientes que nosotros llamamos pacientes muy bien portadas, pudiéramos utilizar estrógenos a baja dosis, ¿sí? Pero generalmente, a veces con el temor de los estrógenos, pudiéramos principalmente utilizar o dispositivos intrauterinos que tengan liberación hormonal, no voy a nombrar ninguno porque no vamos a hacer propaganda de ninguno, o dispositivos intrauterinos tipo té de cobre, o té de plata también que existe, pudiéramos colocar un método anticonceptivo de esto para evitar que de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, uno no sabe si en este diagnóstico de lupus, como hablábamos un poco antes, hay un SAF, hay un síndrome antifosfolípido por ahí solapado, que por colocar estrógenos después entonces nos haga un evento trombótico. Entonces, porque el evento trombótico también pudiera ser parte de un lupus, ¿sí? Pero generalmente siempre está asociado a SAF. Y esto sería catastrófico en la paciente. Las píldoras anticonceptivas también a base de progesterona, no solamente, también es un buen Totalmente, método sí. para la que no es ni implante subdérmico ni dispositivos intrauterinos, porque tal vez estamos en el contexto de una paciente adolescente que puede también querer anticoncepción porque tiene un diagnóstico temprano de lupus. También es importante recalcar que los métodos anticonceptivos de emergencia, los dos son a base de progestágeno o no liberadores de hormonas como la de cobre. Entonces, estas pacientes, en que son en la mayoría en edad fértil, pueden recurrir a un método de anticoncepción de emergencia porque pues, es compatible con su patología sin generar riesgos ni aumentar la probabilidad de actividad. ¿Y en qué casos pudiéramos pensar o recomendar un método definitivo? Una esterilización. Bueno, quizás en las pacientes que conversábamos un poco antes, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con nefritis lúpica que sea de muy difícil manejo, las contraindicaciones de esas, las pacientes que uno dice no puede salir embarazada, que lo conversábamos hace un momento. Quizás si esas pacientes ya tienen deseos, tienen 1 o 2 hijos, no quieren más descendencia, pudiéramos quizás ofrecerle a estas pacientes un método definitivo. Claro, que yo siempre comento, sobre todo con esterilización quirúrgica, la paciente que lo desee. No, siempre y cuando sea mayor de edad, entendiendo es un método de... Según la legislación venezolana. Exactamente. Y que hay que llenar el consentimiento informado en este caso. ¿Ya eso se discutió con esta paciente? Como en todo acto médico. Sí, de por sí, esta semana le dimos el consentimiento informado para que lo llevara a casa, para que lo pensara, y aunque no nos hizo ninguno de los criterios, se lo vamos a ofrecer para ver qué es lo que ella quiere. Y también lo que decía Rognel, la esfera psicoafectiva. Exacto. O sea, cómo nos afecta estar embarazado, todo el estrés que vivió esta paciente previamente y que totalmente en este embarazo también lo tuvo, sabiendo que hoy probablemente no está tipificado dentro del CIE-10, pero ténganlo por seguro que el estrés va a ser parte como si fuera una enfermedad orgánica total y en el embarazo nos afecta y ya hay estudios que hablan de ello. Por supuesto. ¿Algún comentario antes de pasar a la didáctica? No, bueno, era más o menos en torno a lo que dijo el doctor, lo que yo quería decir, que bajarle un la ansiedad a estas pacientes, porque lo que uno ve es que ellas llegan a la consulta
de las consultas de los especialistas muy ansiosos. O sea, tengo leyes, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo creo que ofreciéndole un buen plan de trabajo, sin mentirles, diciéndole todas las posibles complicaciones, pero a su vez tratándolo a tiempo y sobre todo bajándole la ansiedad, porque ellos realmente, ojo, la ansiedad forma parte del LES también, y a veces es necesario incluso indicarles un ansiolítico adecuado para el embarazo, explicarles, tratarlas, ver si tiene profilaxis indicada, pues dársela también, y trabajando en equipo y hablando claro con ellas, yo creo que todo puede terminar bien, pero sobre todo bajarle la ansiedad, y yo creo que hablándoles claro, con una comunicación efectiva, y todo sale bien. Bueno, gracias. Le vamos a dar la palabra entonces al doctor Carlos Lugo, quien nos va a hacer un resumen teórico de todo lo conversado durante la presentación del caso, la discusión del caso clínico. Perfecto, como lo decía la doctora, creo que aquí vamos a estar siendo un poco más objetivos, intentando resumir todo lo que ya hemos conversado. Creo que ha sido muy nutrida esta conversación sobre lupus eritematoso sistémico y embarazo. Recordemos entonces que es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y de causa desconocida, que se caracteriza principalmente por periodos de actividad y remisión, donde las mujeres tienen, digamos, mayor posibilidad de hacer lupus con una relación 10:1 con respecto a los hombres. Y de estas pacientes, hasta un 50%, si está embarazada, puede hacer exacerbación. Lo conversábamos también hace un momento. ¿Qué es lo que pasa en estas pacientes? Bueno, las modificaciones gravídicas hacen de que esa respuesta inmunológica donde predomina la respuesta inmunológica antiinflamatorio TH2, en las pacientes lúpicas es todo lo contrario, hay una respuesta más proinflamatoria, donde interleuquinas 4 y 10, parte de la inmunidad humoral, pues toman el control del estado inflamatorio, y que esto hace que entonces haya mayor formación de anticuerpos en estas pacientes, y por eso estas pacientes pueden hacer o debutar o hacer exacerbaciones lúpicas. Criterios diagnósticos, lo conversábamos hace un momento, hay criterios clínicos y hay criterios inmunológicos. Y de esto, tener 4 o más criterios nos va a dar entonces el diagnóstico de lupus, pero siempre tiene que haber la presencia de 1 o más criterios clínicos y 1 o más criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos tenemos desde el eritema malar, que es lo más característico y es lo que nosotros quisiéramos conseguir en todas las pacientes embarazadas, pero que no siempre es así, porque cada paciente es diferente y que, bueno, no siempre podemos ver esa paciente con eritema malar como lo estamos viendo en esta imagen, sino que esas pacientes probablemente lo que tienen es más dolor articular, anemia hemolítica, úlceras orales, alopecia, que puede ser parte de esa expresión lúpica, y que también hay criterios inmunológicos donde los principales son ANA, anti-DNA y anti-SNP, como lo conversábamos hace un momento, pero que también pudiéramos tener anticuerpo antifosfolípido, anticoagulante lúpico, y hasta esos BRL que nos dan falsos positivos y que nos orientamos solamente a que pudiera haber otro tipo de alteración como la sífilis, realmente pudiera estar asociado y pudiera estar siendo parte de una paciente con lupus. En el año 2019 los europeos y los americanos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el criterio indispensable para dar el diagnóstico de lupus es que tengamos anticuerpos antinucleares con títulos mayores a 1 en 80. Pero si además tenemos algunos criterios adicionales, pues entonces esa sensibilidad y especificidad pueden llegar cercanas al 95 o al 100%. Es decir, no contar como criterio si hay otra explicación del síntoma que no sea lupus. Si tenemos una paciente que tiene artralgia, pero realmente es porque tiene otro tipo de enfermedad, entonces no contarlo como tal. Ya nada más que la paciente nos refiera que tiene en alguna oportunidad es un eritema malar, es un criterio para contarlo como suficiente, aunque no lo haya tenido o que sea recurrente. Que tenemos que tener la presencia de al menos un síntoma clínico y un total de 10 puntos en los criterios de SLEDAI, y que los síntomas no tienen por qué incidir simultáneamente. O sea, no tenemos que tener un acúmulo de síntomas, pero si nos hace un síntoma esta semana, 2 semanas después, mira, doctor, a mí me pasó esto 2 semanas después, y un mes después, entonces yo tuve otro tipo de alteraciones, ya eso de verdad que tiene que ser parte para hacernos pensar en lupus. ¿Ok? Y esto es lo que conversábamos de los criterios de SLEDAI, que son criterios que nos hablan de actividad lúpica, son varios criterios, algunos tienen puntuaciones más altas, como que por ejemplo una paciente nos convulsione,
sin ninguna otra causa aparente, que no sea una causa infecciosa, que no sea una causa metabólica o por algún fármaco, o que dentro del embarazo no esté asociado a eclampsia, ya nos da 8 puntos y eso nos hablaría de una actividad severa, pero también tenemos algunas que tienen un puntaje más bajo, de 1 o 2 puntos, como la leucopenia, la trombocitopenia o la fiebre excluyendo infección. También esas pacientes que tienen, como nuestra paciente que tenía policerositis, tenía derrame pericárdico, tenía derrame pleural, tenía citis, y ahí cuando sacamos el score, ya esa paciente estaba en una actividad lúpica moderada, solamente el ingreso de la consulta. Y esta didáctica se basa en 3 momentos fundamentales: el manejo preconcepcional, que siempre lo dejamos a un lado. La doctora Toro decía que tenemos una tasa muy baja de control prenatal, pero tenemos una tasa ínfima de consulta preconcepcional. Y aquí es donde nosotros podemos estratificar riesgo, hacer exámenes paraclínicos, pensar en las contraindicaciones para embarazo y también evaluar qué tratamiento está tomando o qué tratamiento debe iniciar la paciente. Para estratificar riesgo, pues tenemos unas situaciones que son de alto riesgo, entre ellas las no relacionadas con lupus, bueno, que sea edad materna avanzada y que haya tenido complicaciones obstétricas previas, pero las relacionadas con lupus, bueno, que haya daño orgánico irreversible como una insuficiencia renal o cardíaca, que haya hipertensión pulmonar, que haya nefritis lúpica o presencia de actividad lúpica, sobre todo en los últimos 6 meses, y que haya presencia de otras entidades que nos hagan pensar en un síndrome antifosfolípido, o que haya estado esa paciente constantemente bajo dosis altas de corticosteroides. Esto lo que nos dice es que verdaderamente esta paciente no ha mejorado o no ha salido como tal del cuadro, no ha hecho la remisión realmente. Y hay algunas contraindicaciones del embarazo, lo conversábamos: hipertensión pulmonar grave, enfermedad pulmonar restrictiva grave, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, algún evento cerebrovascular en los últimos 6 meses o un brote lúpico que tenga menos de 6 meses. Y aquí puse un asterisco porque lo que conversábamos hace un momento, antecedentes de preeclampsia o GEL, estas pacientes pues tienen mucho más riesgo y probablemente sea una causa para contraindicar como tal un embarazo. Ya si la paciente está embarazada, bien sea porque haya estado controlada o no, tenemos que hacer un equipo multidisciplinario que incluya a un internista que sea experto en patología médica del embarazo, un reumatólogo, que esté en una consulta de alto riesgo obstétrico. Esta paciente no puede estarse controlando en un ambulatorio, esta paciente no puede estarse controlando en un sitio rural, sino que tiene que estar en un sitio donde podamos hacer un equipo multidisciplinario, donde también el especialista en medicina materno-fetal o perinatólogo tiene un rol importante. La periodicidad depende de la literatura que consigamos. Generalmente siempre revisamos literatura americana, europea, y ellos son un poco más condescendientes con cada cuánto tienen que ver una paciente en la consulta. Pero si tenemos presente que el protocolo de atención a la gestante del Ministerio del Poder Popular para la Salud, esta paciente es considerada una paciente de alto riesgo, es una paciente que tendríamos que ver en nuestras consultas cada 2 semanas hasta el momento del parto. Y en cada trimestre tenemos que hacer diferentes exámenes que incluyen un perfil renal, hepático y tiroideo, y tenemos que hacer complemento donde generalmente pensamos, o quien no ha revisado bien la patología, que esté del otro lado de la pantalla, pensará que el complemento tiene que estar alto, y es todo lo contrario, el complemento tiene que estar bajo, porque eso es lo que nos va a decir que verdaderamente hay actividad. Entonces tendríamos que hacer todos estos exámenes por trimestre. Asimismo, también hacer depuraciones de proteína en 24 horas para poder saber de que esa paciente está cursando con una pérdida importante de proteínas, se nos está acercando a una nefritis lúpica o verdaderamente está dentro de lo adecuado para la gestación. Y hacer ultrasonidos, teniendo presente que el ultrasonido del primer trimestre en la actualidad es el de mayor importancia, pero que hay otros momentos importantes como entre las 20 y 22 semanas y luego cercano a las 28 semanas para poder hacer ecocardiograma, no solamente para evaluar la parte estructural, sino que también para evaluar la parte funcional, porque estas pacientes, si tienen presente la presencia de anti-PRO y anti-LA, tienen mayor probabilidad de hacer bloqueo cardíaco fetal, y si llegamos a un bloqueo cardíaco fetal estadio 3 o un bloqueo cardíaco fetal completo, este bebé tiene que ir al nacer a la colocación de un marcapaso. ¿Ok? Tratamiento, tenemos tratamiento no farmacológico y farmacológico, como todo. Las patologías crónicas, mejorar nuestros estilos de vida nos va a ayudar a mejorar nuestra patología.
Por eso la dieta y el ejercicio es una de las primeras cosas que siempre está en todos lados, como cambios en esos estilos de vida, abandonar cigarrillos, drogas, alcohol y el uso de protector solar en estas pacientes y la exposición al sol, porque es un detonante también a que ellas puedan hacer algún tipo de actividad lúpica. Evaluar algunos factores de riesgo cardiovasculares, mejorar la hipertensión si tenemos hipertensión, la dislipidemia que la podemos mejorar con la dieta y el ejercicio, y tenemos tratamiento farmacológico que aquí se los coloco y que tenemos, digamos que los dos principales que siempre se utilizan son la hidroxicloroquina y cuando tenemos actividad, como decimos nosotros, un toquecito, un pulsito de corticoides vía oral nos puede ayudar a mejorar esa actividad leve o moderada. Pero en pacientes donde la hidroxicloroquina y los glucocorticoides orales no son suficientes y además pulsamos con metilprednisolona para mejorar esa respuesta y no es suficiente, pudiéramos llegar a tener que utilizar acetopina para mejorar y sacar a esa paciente de estados moderados o severos. Se desaconseja metotrexate, leflunomida y todos los demás, ciclofosfamida, porque evidentemente estamos ante la presencia de un embarazo. Y dentro de los glucocorticoides pudiéramos utilizar aquellos que no atraviesan placenta o que lo hacen muy poco, como lo es la prednisolona, la metilprednisolona, y que estas pacientes van a responder muy bien. Y pudiéramos utilizar en su momento aquellos que llamamos inductores de maduración pulmonar, como la dexametasona y la betametasona, dependiendo de en dónde estamos localizados con la actividad lúpica de estas pacientes. ¿Complicaciones? Bueno, fíjense, la primera que aparece ahí, la preeclampsia. Es una de las principales complicaciones que podemos tener en la gestación. También estas pacientes pudieran convulsionar, pudieran perder, bien sea en las primeras 12 semanas, un embarazo, y esto es parte de ese estudio cuando las pacientes tienen 2 o más pérdidas de pensar que puede haber un lupus, de pensar de que puede haber un síndrome de fosfolípido o cualquier otra alteración inmunológica, pero en este caso pensar en lupus, y quizás esa es la única, el único indicio clínico que tenemos de que la paciente verdaderamente es un lupus, que tiene 2 pérdidas, y eso es lo único que nos está haciendo pensar y que tenemos que investigar de que pueda haber lupus. Y también cuando ya la paciente está embarazada, vigilar muy bien ese corazón fetal, y en esas pacientes que nos hacen actividad lúpica en el tercer trimestre, esos fetos pueden venir con lupus y hacer lupus neonatal. Les conversábamos hace un momento de que los anticuerpos antirroya al final van a destruir el sistema de conducción cardíaco fetal y que la hidroxicloroquina, por ser un inmunomodulador, nos va a ayudar a que esto se evite. Ya cuando nosotros tengamos una paciente en un bloqueo 1 o 2, ya estamos llegando tarde. Por eso es importante el manejo con la hidroxicloroquina como un fármaco inmunomodulador para permitir que la paciente pueda tener un embarazo con un feto que no tenga alguna alteración a nivel del corazón y que esto evidentemente va a hacer mella en el crecimiento y el desarrollo de este feto luego de que nazca, en el periodo postnatal. ¿Sí? Y ya para el periodo postnatal de estas pacientes, algo que se nos olvida mucho, que es la tromboprofilaxis. Si nos quedamos con que el lupus no nos va a dar trombo o que la posibilidad de un trombo es muy baja, entonces no hacemos tromboprofilaxis en estas pacientes. Pero realmente si revisamos las guías terapéuticas para tromboprofilaxis, solamente por poner un ejemplo, con hacer una cesárea y hacer un pomeroy, ya esa paciente tiene que recibir un tromboprofilaxis en el postnatal. Entonces, si algo como esto nos va a llevar a tromboprofilaxis, imagínense tener una paciente con un estado proinflamatorio que nos va a inflamar no solamente los vasos sanguíneos, y que esto puede ser una de las causas generadoras de trombo. Ya por sí el embarazo es un generador de trombo. Entonces, a estas pacientes deberíamos colocarle tromboprofilaxis durante el ingreso y las próximas 6 semanas en las gestaciones, sobre todo si hay una cesárea que es considerada una cirugía mayor. Y ciertamente el parto va a beneficiar en todo momento a una paciente con una condición crónica, pero si no se cumple con los criterios mínimos para un parto, pues tendremos que hacer una cesárea, y estas pacientes pues tienen mayor riesgo de desarrollar trombo, y por eso debemos utilizar tromboprofilaxis, bien sea mecánica y farmacológica con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. La lactancia materna no está contraindicada. Si utilizamos prednisona, si utilizamos hidroxicloroquina o algún antihipertensivo, esta paciente puede lactar tranquilamente a su bebé, y de esta manera pues vamos a buscar que mamá esté bien, porque si mamá está bien, el bebé también.
y lo hablábamos de anticoncepción, pudiéramos utilizar desde dispositivos intrauterinos, hormonales o no, como también pudiéramos utilizar si esta paciente tiene un buen control postnatal y luego con su reumatólogo o internista de confianza, pudiéramos utilizar estradiol a dosis muy baja o utilizar anticonceptivos orales que son los llamados de la lactancia, el desogestrel, que es un anticonceptivo que no solamente se utiliza en la lactancia, sino que hay pacientes muy particulares que pueden utilizar este tipo de moléculas sin ningún inconveniente y que las va a proteger, y parte de ello es educar al paciente de que utilizar este anticonceptivo también la va a proteger. Y hacer controles, evidentemente, a las 4 a 6 semanas para poder ver cómo está la parte inmunológica y posteriormente referir con el reumatólogo o el internista para sus controles posteriores. ¿Qué podemos concluir? Que el lupus eritematoso es considerado un generador de alto riesgo obstétrico, que el manejo debe ser multidisciplinario y que es importante esa consulta preconcepcional en nuestras pacientes, que los efectos adversos suelen asociarse a los brotes o exacerbaciones a la actividad lúpica y a las complicaciones propias del embarazo, y que dentro de las opciones farmacológicas la hidroxicloroquina es, como decimos coloquialmente, nuestro caballito de batalla en estas pacientes, es el fármaco más utilizado ya que tiene grandes beneficios y que nos ayuda a hacer o a evitar la actividad lúpica y que la paciente pueda estar en un estado óptimo para un futuro embarazo, y que la mayoría de nuestras pacientes lúpicas pueden conseguir su maternidad siempre y cuando se encuentren controladas en los últimos 6 meses. Bueno, esto es parte de la didáctica para poder reforzar un poco lo que ya habíamos conversado o lo que estábamos conversando en los últimos minutos. Bueno, quedo atento a cualquier interrogante. Muchísimas gracias por este maravilloso resumen, muy completo. Gracias a la doctora Alvarado por la presentación del caso clínico, a todos los especialistas invitados que me han acompañado en la mañana de hoy, a nuestros estudiantes de medicina que están viendo la teleclínica en otro salón, y a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible que realicemos estas teleclínicas una vez al mes. Los esperamos en el mes de julio, el tercer viernes del mes de julio. Muchísimas gracias.